¿Dónde fuiste perdonado? Los que han estado participando en Grupo Vida, el estudio de Colosenses, lo que vimos la semana pasada, Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, 2 veces dice en la cruz. Y uno puede decir, fui perdonado, por ejemplo, en mi caso, en Montana, en el año 1980 y tanto, pero yo fui realmente perdonado, ¿dónde? En la cruz. Porque sin la cruz, no se hizo el sacrificio por ti, por mí, etc. Así que la cruz. Leyendo para creer. Hermano Felipe hizo la pregunta, ¿dónde están los hermanos, las visitas, cosas así? Yo me imaginé que era porque como ya terminamos, el domingo pasado terminamos los pasajes en el Evangelio de Juan, como soldado que quemó todos los cartuchos, ¿a qué va? No le queda nada más, entonces mejor se queda en casa. Entonces, asumí que quizás por ese camino, algunos dijeron, si ya terminamos el Evangelio de Juan, ¿a qué vamos? Pero vamos hoy día a cerrar todo, repaso, resumen y clausura del Evangelio de Juan, leyendo para creer. Leyendo para creer. Hemos estado durante más de un año en el Evangelio de Juan. Hemos estado leyendo, observando, escuchando, repasando, reforzando, y espero que realmente ustedes hayan llevado la gran satisfacción, la gran bendición, el premio del deleite de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Se deleitan en Él? Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de la verdad. ¿Viste? ¿Vieron la gloria del Señor? ¿Lo han visto durante estos meses y años? Qué tortura mostrarles estas fotos cuando están vulnerables, debilitados, y les tengo para rato aquí en mis manos. Quisiera servirles todo esto, lo más rico y lo más sabroso y los mejores manjares del Evangelio de Juan. Y por un lado, no pretendo poder condensar todos los mensajes del Evangelio de Juan, pero sí queremos concentrar, resaltar y enfatizar cosas donde uno dice, estos son manjares. Y el Evangelio de Juan nos da manjares mayores, eternos y mucho más ricos que simplemente algo que puede estar sabroso en un momento y después pasó. Y hay que volver. Y Cristo dice algunas cosas que el que me conoce jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. En otras palabras, una satisfacción total, eterna, que encontramos solamente a través de la persona del Señor Jesucristo. Rápidamente, quiero que saquen sus papelitos para rendir el control del Evangelio de Juan. Anotar las secciones del libro del Evangelio de Juan que nosotros vimos hace un poco más de un año atrás. Si no logran sacar por lo menos un 5,5 para arriba, van a tener que repetir todo este libro del Evangelio de Juan. Parece que piensan que estoy bromeando. Recuerdan que el Evangelio de Juan tiene su introducción, uno podría decir el prólogo, los primeros 18 versículos, y luego al final tiene el epílogo, la conclusión, la clausura, uno podría decir. ¿Se acuerdan lo que está entre medio? Hay 3 bloques principales. La presentación del Hijo de Dios a la nación, lo que también se llama el libro de las señales. ¿Y se acuerdan por qué se llama el libro de las señales? En esos 12 capítulos es donde encontramos ¿qué cosa? Las señales, lo que fueron los milagros. ¿Y cuántos fueron? 7, muy bien. Uno que se exime de la prueba. 7. 7 milagros que hizo el Señor Jesús durante esos 12 capítulos para mostrarse a la nación, yo soy el Mesías, yo soy Dios mismo en la carne. Recuerden el nombre, Emmanuel. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Immanuel, Dios con nosotros. También la siguiente sección, el ministerio del Hijo de Dios a sus discípulos, Juan 13 al 17, que básicamente es el aposento alto. En una noche,
Una sola noche, ahí en capítulos 13 al 17, Cristo ahí la última Pascua antes de ir a la cruz el día siguiente. Cristo ahí con los discípulos en el aposento alto, como este aposento alto, en el segundo piso, Cristo disfrutando la última Pascua, dando las últimas enseñanzas a los líderes de la iglesia que pronto iban a ser la iglesia el día de Pentecostés. Desde capítulo 18 al final de 20 tenemos básicamente el sufrimiento y la gloria del Hijo de Dios, su obra magnífica, su obra suprema, que fue ir a la cruz por nosotros. Mayor que todos los milagros. La manifestación más importante de toda la historia no fueron milagros, sino el sacrificio del Señor Jesucristo ahí en la cruz, cargando tus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad. Y eso básicamente lo que fue la noche de Getsemaní y también el día siguiente, todo lo que fue la Inquisición, por decirlo, y luego su sufrimiento, los latigazos y todo, y luego clavado a la cruz, todo por nosotros. Y después de eso se narra también su resurrección y luego los 40 días que él estuvo en la tierra con los discípulos. ¿Bien? Eso es lo que pusieron en su papelito. Bien. Para recordarles rápidamente también en cuanto a este tema de la cronología del libro de Juan y también cuánto tiempo abarcó diferentes partes, recuerden lo que mencionamos, que 3 a 4 años, 3 años y medio básicamente fue el lapso de tiempo de capítulos 1 al final de capítulo 12. De los milagros, de la enseñanza de ese tiempo de llevar los discípulos de un lugar a otro lugar, fue básicamente 3 a 4 años del ministerio público del Señor Jesucristo allí. Capítulo 13 al 17, una sola noche. Parece que no es tiempo equilibrado, tiempo justo, dando toda la atención de la misma forma. 3 a 4 años versus una sola noche. Y luego vemos también un fin de semana, capítulos 18 al final de capítulo 20. Bien. Entonces entendemos igual. Gran énfasis en lo que es la obra pública, las señales, la enseñanza, pero de nuevo, la concentración de la obra de Dios, la cruz. La gloria mejor explicada, mejor presentada, es la obra de la cruz. Sin eso, los milagros no tienen mucho sentido. Leamos para creer. ¿Quién es este? ¿Se acuerdan a lo largo del Evangelio de Juan? Esta pregunta, ¿quién es este?, surgió, sea de parte de muchos judíos que estaban anhelando, anticipando en qué momento va a venir el Mesías, y algunos decían, ¿quién es este? Jesús de Nazaret. Los discípulos, ¿quién es este? Juan el Bautista, ¿quién es este? Los fariseos, ¿quién es este? Pilato, ¿quién eres tú? Y la pregunta hasta el día de hoy para nosotros, ¿quién es este? ¿De qué se habla en el Evangelio de Juan? ¿Tienes la pregunta clarita? La vida y la misión del Señor Jesucristo se puede resumir en un pequeño versículo lleno de verdades muy profundas. Si tienen ahí Juan capítulo 16, versículo 28, se puede seguir un solo versículo que resume todo lo que es la misión del Señor Jesucristo que vemos aquí. Dice Cristo en este versículo, Juan 16, 28, Él dice, salid del Padre. Tenemos la pregunta, la respuesta, ¿de dónde viene el Señor Jesucristo? Del cielo, del Padre. ¿Y qué dice? Y he venido al mundo. Eso habla de la encarnación, habla de lo que fue la misión, por qué el Señor Jesucristo vino a nuestro mundo. En segundo lugar, Cristo dice, otra vez dejo el mundo, es decir, su ascensión a la gloria para volver al Padre, y dice, y voy al Padre. Entonces, en un solo versículo tan simple, tenemos una síntesis de básicamente la misión del Señor Jesucristo. ¿De dónde vino? Del cielo. De allá es.
¿A dónde vino? A nuestro mundo, a rescatarnos. Y luego otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Dónde está el Señor Jesucristo actualmente? A la diestra del Padre, sentado en gloria con toda autoridad, reinando sobre los asuntos del universo, esperando los tiempos cuando va a volver a reinar aquí sobre esta tierra, debido a lo que ha hecho. Aquí se acuerdan algún evento histórico nacional que también va a la par, es decir, una buena ilustración de lo que hizo el Señor Jesucristo. Desde el año 2010, los 33 mineros atrapados. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Vino, descendió, rescató y luego volvió al Padre. ¿Sí? Entonces Juan 16, 28 nos dice de dónde es el Señor Jesucristo y a dónde fue. No nos dice necesariamente a qué vino, sino de dónde vino y dónde fue. Partimos desde Juan 1 y uno dice, wow, entonces vamos a ver los 20 capítulos. No, tranquilo. Pero desde el principio recuerdan lo que fue la biografía, uno podría decir, de relatar Juan el apóstol describiendo, explicando quién es el Señor Jesucristo que vino de dónde, del Padre. Y esta presentación, el preexistente eterno Dios. A diferencia de otros grupos que dicen que el Señor Jesucristo fue creado, Juan dice no fue creado el Señor Jesucristo, sino más bien es el creador. Él es infinito, Él no es de la creación como nosotros, como los ángeles, como Satanás, etc. Cristo pertenece a otra clase, otra clasificación. El Dios omnipotente, el Dios eterno, el Dios autoexistente. Eso es el Señor Jesucristo. Jesucristo, el creador del mundo, el que es la causa por la cual todo llegó a existir, por medio del Señor Jesucristo. Él es la fuente y también autor de vida. Nada tiene vida si no es por el Señor Jesucristo. Ni vida física, ni menos vida espiritual. Sin Cristo no hay vida espiritual, no hay vida eterna. También dice Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, la luz del mundo y de los hombres, y lo vemos claramente ahí, además su obra de ser rescatista de la humanidad. Abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 1 y leamos estos versículos simplemente para repasar, reforzar, recordar la importancia de la apertura del Evangelio de Juan. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria al Señor por este prefacio a entender la grandeza, la gloria del Señor Jesucristo, su gloria eterna antes de la encarnación. Gloria a Él, amén. ¿Vimos su gloria? En el Evangelio de Juan hemos visto su gloria. Recordando también lo importante de esto que vemos desde versículo 11 del capítulo 1, versículos 11 al 12, dice, a lo suyo vino, y cuando uno lee eso, a lo suyo vino, a lo suyo como rey, como Mesías, como redentor, como pueblo judío, como la nación judía. Hay muchas cosas que uno podría entender. A lo suyo vino, lo que le pertenecía al Señor Jesucristo. También vino a su propio pueblo, nación, bajo el pacto del Antiguo Testamento. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no nacen así, de manera de simplemente su nacimiento físico, ni de voluntad de carne. Yo decido de un día al otro, yo voy a nacer de nuevo. No sucede así. Tal como no decidimos nosotros, yo quiero nacer en el 25 de mayo, ¿no? Fue voluntad de Dios
el momento, ¿no? Y lo mismo en cuanto a lo que es el segundo nacimiento. Renacer de nuevo siempre requiere la obra de Dios en nuestro corazón para poder nacer de nuevo, tener vida espiritual, ser regenerado. Por lo tanto, hermanos, es importante desde el principio del Evangelio de Juan de recordar, Cristo vino, su misión, Él vino y su propio pueblo lo rechazó. Pero también la puerta abierta, la oferta abierta, extendida a todo aquel que invoque el nombre del Señor, a todo el que le recibe, recibe la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y a lo largo del Evangelio de Juan vemos como muchas formas en que Juan describe cómo es, qué significa recibirle al Señor. Lo dice aquí, significa creer en su nombre. A veces creer significa seguirle. A veces creerle significa responder a su palabra. Diferentes aspectos que en el fondo significa tener fe en el Señor Jesucristo, significa ya tener vida nueva, nacer de nuevo y obviamente ya tener una relación con Dios el Padre. Dice también en versículo 14 del mismo capítulo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito o del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan presenta su gloria por medio de sus enseñanzas y también el ministerio, en otras palabras, por medio de lo que dijo y por medio de los milagros. ¿Tú has visto los milagros de Cristo? ¿Has visto los milagros de Cristo? ¿Has visto a Cristo? No lo hemos tocado, ¿no? Como estoy tocando el púlpito. No hemos escuchado voces, bueno, a lo mejor tú has escuchado voces audibles. La gente dice hoy en día que escuchan muchas cosas y me da susto, me da miedo. ¿En qué se debe basar nuestra fe? No en que hayamos soñado con el Señor Jesucristo, no en que hayamos tenido visiones o sentido cosas. ¿En qué? En base a lo que dice la palabra del Señor. Las obras que hizo el Señor Jesucristo. Y cuando Juan dice, vimos su gloria, ¿qué está diciendo Juan? Yo y los demás discípulos, testigos oculares, que nosotros le tocamos, nosotros le escuchamos, nosotros le vimos. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito único del Padre. En otras palabras, vimos la gloria de Dios mismo aquí en nuestra tierra y Él habló con nosotros. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo muchas veces? Mi enseñanza no es la mía, no la inventé. ¿De dónde es? De mi Padre. Lo que yo oí en presencia de mi Padre es lo que les transmito aquí en la tierra. La obra de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. ¿Recuerdan también lo que señaló otro Juan, no el apóstol, sino Juan el Bautista? El mensajero que fue delante del Señor Jesucristo, preparando el camino. ¿Y qué dijo? ¿Quién es este? Y ahí el Cordero de Dios. De hecho, recuerden en Juan capítulo 1, 2 veces Juan el Bautista lo dijo. La primera vez dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dando a entender la cruz viene. Cristo vino a una misión de ser el sacrificio, de subirse al altar, hacer ese sacrificio. Esta muerte sirve para perdonar tus pecados. La paga del pecado es muerte. No obstante, Cristo fue a la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 2 veces en capítulo 1 de Juan, Juan el Bautista dijo, esto es el Cordero de Dios. Juan 1, 29 y también versículo 36. Por lo tanto, es importante recordar y repasar y también deleitarnos en esto. El sacrificio fue enviado, el único sacrificio. Hermanos, ¿se acuerdan a través de lo que dice el Evangelio de Juan? No es por volver a cumplir la ley. Hay muchos grupos de judíos mesiánicos hoy en día que son gentiles que quieren volver a vivir bajo la ley.
y quieren cumplir todo. Cosas que no se comen, de observar ciertos días, ciertas fiestas, de lavarse las manos como los judíos según el Antiguo Testamento. ¿Y qué decía Juan el Bautista y los demás? La única forma de tener paz para con Dios, ¿cómo? A través de Cristo. Lo que estamos viendo en Grupo Vida, Colosenses 2, en Cristo estamos completos. En Cristo, el único que nos da paz, aceptación y la única justicia que valga delante del Padre, su propio Hijo. Nadie más. He aquí el Cordero de Dios que quita nuestros pecados y nos llena, obviamente, de su vida y también paz para con el Padre. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Ninguna obra tuya, ninguna obra mía, solamente la obra del Señor Jesucristo, que por medio de fe la recibimos. Hermanos, muchas veces nosotros decimos, pero hemos escuchado el Evangelio, ¿no? Y lo hemos escuchado una y otra vez. ¿Se acuerdan en Romanos? Pablo escribiendo a los creyentes: hermanos, deseo ir a vosotros de nuevo a predicarles el Evangelio. Pero ya eran creyentes. Nunca se cansen de lo que es la verdad del Evangelio, que necesitamos predicar a nuestra propia alma una y otra vez la gloria del Evangelio, hasta que pasemos a su presencia. Sí, lo tenemos claro, pero necesitamos recordar, no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestro cumplimiento. Siempre quedamos a la debe, ¿o no? Siempre. Deficiente, reprobado, corto, pero el Cordero de Dios, 100% pagado, 100% saldado, totalmente aceptado solamente por medio de los méritos del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cerremos en oración o no? No. Como les dije, tenemos para rato. Las 7 señales que hizo el Señor Jesucristo, que vamos a repasar, las 7 señales, y no sé si en su mente podrían pensar en un pasaje y también cuál fue ese milagro que se hizo. Vamos a repasar rápidamente estas 7 señales, porque estos fueron milagros, son las evidencias que Cristo dio diciendo: yo soy el Mesías con toda autoridad. Desde Juan 1, ¿quién es el Señor Jesucristo? El Verbo que hizo todo. ¿Qué significa? Él supera las leyes físicas. Él es el que inventó la ciencia y que gobierna por sobre. Entonces, estas señales, estos milagros, ¿qué hace Cristo? Supera las leyes naturales. No, pero Cristo, de hecho, muchos de los eruditos liberales, educados con PhD, doctorados, cuando llegan a los evangelios, fue un viento nomás y el viento produjo esos resultados. Cristo no pudo hacer milagros, no pudo hacer cosas sobrenaturales. Y nosotros decimos: yo acepto la Biblia a lo que me dice. ¿Por qué? Porque hay una rana en la sala. La primera señal del Señor Jesucristo que vemos aquí fue Juan capítulo 2, 1 al 10, un milagro de convertir el agua en vino y las mejores reservas. No fue simplemente un buen jugo, más o menos, un jugo Watts, un jugo suco como esencia de uva. No, esto fue el mejor vino y dijeron: ¡qué locura! No se guarda el mejor vino para que cuando la gente ya no se dé cuenta. Cristo hizo un milagro y pregunta, ¿este milagro dependió de la fe de las personas ahí? Como que si tú tuvieras mucha fe, el Señor va a poder convertir. No. Cristo hizo un milagro a beneficio de las personas y Él no dijo: si tienes fe, esto se puede convertir. Cristo hizo de bondad, de generosidad, mostrando de nuevo su gran autoridad. Segundo milagro que Cristo hizo: el hijo del oficial lo sanó a una distancia, y si se acuerdan, este oficial se fue desde Capernaum hasta Caná de Galilea
una distancia aproximadamente 35 kilómetros. Y Cristo dijo, ve, tu hijo está mejor. Pero necesito una evidencia, un certificado, algo notarizado por último, algún certificado descargado, ¿cierto?, de registro civil. ¿Y qué dijo Cristo? Vete, tu hijo está mejor. Llega a casa, el hijo está sanado, y él dijo, ¿en qué momento comenzó a repuntar el hijo? Desde el momento en que el Señor Jesucristo dijo, está bien. De nuevo, uno dice, ¿siempre estos milagros dependían de la fe de la persona? No. Dependió absolutamente del poder del Señor. Habían algunos milagros cuando Cristo dijo, necesitas aceptarlo por fe. Pero no era que, bueno, lamentablemente yo no tengo esa clase de fe. Hoy en día no puedo superar el cáncer. ¿Por qué? Porque no tengo fe. Hermanos, no caigamos en ese error de pensar así, porque la obra de Dios no es simplemente hacer milagros. Él puede. No lo dudamos. Si Él hizo de la nada todo, Él lo puede hacer. Pero incluso el gran milagro de transformarnos, de hacernos nacer de nuevo cuando estamos muertos en delitos y pecados, ciegos y no pudimos ver, y el Señor nos hizo ver, nos dio vida. El tercer milagro, Juan capítulo 5, versículos 1 al 9, cuando Cristo sanó al hombre que había estado enfermo por 38 años. Un hombre desesperado diciendo, yo no puedo llegar al agua. No tengo quien me ayude. Y el Señor dijo, ¿quieres ser sano? Levántate. No, pero tengo que llegar al agua. Y Cristo dijo, levántate. Si te digo una vez más. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero era día de reposo aquel día, y desde ahí en adelante le esperaba al Señor Jesucristo la cruz. Si Jesús hubiera adivinado o calculado mejor su calendario, podría haber evitado posiblemente la cruz. ¿Crees eso? Aquí vino el Señor Jesucristo, una misión a morir en la cruz para rescatarnos, para ofrecer vida eterna a los condenados. A eso vino el Señor Jesús. El cuarto milagro, Juan 6, 1 al 14, cuando Cristo alimentó a los 5,000, y dice el pasaje, 5,000 varones, hombres, y que de las esposas y los niños y etcétera. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió, y después recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Con 5 panes y 2 pejerrey, Cristo alimentó a más de 5,000 personas. Y sobró grandes cantidades. En ese contexto es obviamente cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Quién es necesario para sustentar vida y mantener vida y dar vida larga? El Señor Jesucristo. Número 5, Juan capítulo 6, versículos 15 al 21. Y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. No temáis. Cristo que caminó sobre las aguas. Tenemos aquí el lago Yanquihue, hermanos. La valiente puede probar y ver si también pueden caminar sobre las aguas. Si uno logra una velocidad muy alta, uno comienza a rebotar un poquito, patinar sobre las aguas, pero por unos cuantos metros. Pero Cristo que en medio de la tempestad caminó sobre las aguas y llegó a donde sus discípulos para rescatarlos y también entregarles este mensaje. No temáis, yo soy. Yo soy. Yo creo que ese episodio, ese milagro, hermanos, va a ser muy importante en nuestras vidas en los momentos de miedo,
de incertidumbre, de gran preocupación, a recordar que Cristo dice, paz a vosotros, soy yo, no tengan miedo, no tengan miedo. La sexta señal, el sexto milagro que hizo el Señor Jesucristo, Juan capítulo 9, versículos 1 al 7, cuando Él sanó a un hombre que había nacido ciego desde nacimiento. ¿Qué significa para ese hombre? Jamás en su vida tuvo una imagen con sus ojos. Nunca. La mayoría de las personas ciegas en la Biblia, obviamente se da a entender que debido a un accidente en algún momento perdieron la vista. ¿Qué significa? Si fuera a los 5 años de vida, todavía quedan algunas imágenes. Pero si tú naciste en oscuridad absoluta, nunca viste nada, yo no sé cómo funciona la mente. No puedo imaginar. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo para ese ciego? Le dio luz a los ojos ciegos. Impactante, ¿cierto? Ese episodio, que nos ayuda a entender incluso el poder de Cristo de abrir nuestros ojos y darnos vista, una vista espiritual cuando nosotros éramos ciegos en términos espirituales. Última señal que vemos en la lista de los 7 aquí, en especialmente capítulos 1 al 12, Juan 11, 1 al 44, cuando Cristo resucitó a su amigo Lázaro, para que también las personas entendieran que Jesús es la vida y la resurrección. Dijo el Señor Jesucristo ahí en versículo 25 y también 26, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando tú pierdes un ser querido, hermano, y ese ser querido conoció al Señor Jesucristo, no se olviden de estos versículos. No se olviden de estos versículos. Cuando pierdes por fallecimiento a tu esposa o tu marido o un hijo, no se olviden de estos versículos. Porque cuando Cristo dijo, aunque esté muerto, vivirá. La persona que cree en el Señor Jesucristo. Y de nuevo, cuando falleció mi mamá, 2001, fueron estas palabras de Cristo, porque ella conoció al Señor, confió plenamente en el Señor Jesucristo, y aunque ella estuvo muerta, estaba realmente viva debido a lo que dijo Cristo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Puede morir físicamente, pero al final eso no es una clase de muerte real. Sí, su cuerpo muerto, pero su espíritu más que vivo en la presencia del Señor Jesucristo. A ver. Esto es yapa. Esto es de regalo. Que esto a lo mejor no fue una de las señales o milagros que hizo Cristo a toda la nación, pero encontramos este octavo milagro en el Evangelio de Juan, capítulo 21, 1 al 13, cuando Pedro y sus compañeros dijeron, vamos a pescar. Cristo no estaba ahí con ellos. Y dijeron, vamos a pasar la noche pescando. Porque tenían tanta buena suerte en episodios anteriores que salieron y pescaron toda la noche y solo sonaban las tripas. Tenemos hambre, toda la noche. Y Cristo en la playa y ellos no lo reconocieron y Cristo dice, chicos, ¿tienen algo para comer? No tenemos nada. Toda la noche, nada. Y ellos dijeron, y Cristo le dijo, pero eche la red por el otro lado. Y no podían sacarlo, estaba tan lleno. Y después Cristo les sirve a ellos pescado y pancito listo ahí para su desayuno en la playa. Y ellos sabían y no se atrevieron a preguntarle porque sabían, es nuestro Señor, que suplió y cuidó estos pequeños detalles de un desayuno en la playa para recordarles,
Yo sé proveer por los míos. Yo sé cuidar a los míos. Y aun cuando tengan hambre, yo sé cuidarles. Y aun si a lo mejor murieran de hambre, el Señor todavía nos cuida siempre, en cada momento, hermanos. Entonces, de nuevo, otra señal. Cristo también les enseñó a diferentes personas. De hecho, en el segundo milagro, Cristo dijo al oficial, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El ser humano quiere más evidencia. Quiere evidencia espectacular, fenomenal, como de película. Y si no es de ese grado o calibre, no creemos, ¿o no? Yo quiero certificado por 1000 autoridades y con todo lo que es huella digital, tinta, etc. Y Cristo dice, si ustedes no ven señales, no van a creer. Algunos sí lo hicieron. Cristo también les dijo en Juan 10, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Todos estos milagros que acabamos de repasar. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Recuerdan, hermanos, que Cristo hace la oferta a todos. A todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Eso es lo que nos toca a nosotros proclamar, compartir. Cristo dice, ven, sabiendo que la mayoría van a decir, no. Pero si en el corazón de uno, si uno se humillara delante de Dios, Cristo dice, ven. La oferta siempre es auténtica, es real, a decir, ven a conocer perdón y vida eterna. Amén. Repasamos también las 7 afirmaciones, yo soy, llama la atención, 7 milagros y uno de regalo. Y luego 7 afirmaciones de estas declaraciones que leímos en la lectura bíblica. No solamente hizo Cristo los milagros, sino también su enseñanza que vemos resumido en un sentido a través de estas declaraciones yo soy, son la evidencia que habla con claridad de que Él es el único Salvador, el único camino para poder recibir vida eterna. Es el único que da vida, es el único que da perdón de pecados. Cristo, la fuente de vida abundante, Cristo, el que nos lleva más allá de la muerte. El primer yo soy. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo dice, el que viene a mí, el que cree en mí, es la misma cosa. Si tú quieres llegar al Señor Jesucristo, es por fe. Si quieres recibir al Señor Jesucristo, es por fe. Venir, recibir, llegar, todo eso es la misma cosa, tener fe en el Señor Jesucristo. El segundo dicho del Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué esperanza! ¡Qué consuelo! ¡Qué bendición! Tercer dicho del Señor Jesucristo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, Cristo, entendemos a través de Cristo, Él es la puerta, Él es el acceso. Si quieres entrar a su redil, tiene que ser a través de la puerta. No se sube por el muro, no se hace túneles por debajo, es por la puerta. ¿Entras por la puerta o no vienes? Así de simple. O es por medio de Cristo o estás sin salvación. En cuarto lugar, Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Probablemente, hermanos, el que más resuena con nosotros, ¿no? A pesar de las demás lecciones, Cristo es el buen pastor. Pregunta, hermanos, ¿quién es el pastor de la iglesia acá? Esperamos siempre en la iglesia que entendamos, en primer lugar, el pastor es el Señor Jesucristo. Él siempre es el pastor principal y después hay su pastor.
como el pastor Marcelo, que quizás en otro momento de la historia, otro pastor pero Cristo siempre es el buen pastor y que manda también a los ancianos o los subpastores: si me amas, cuida mis ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesucristo. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor también conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen. Así dijo el Señor Jesucristo. En quinto lugar, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Número 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tal como escuchamos en Juan 10, la puerta de las ovejas, nadie llega al Padre si no es a través del camino, a través de la verdad y a través de Él que da vida eterna. Amén. ¿Has llegado al Señor Jesucristo? ¿Has ingresado por la puerta? ¿Te has encaminado en el camino que te conduce en la verdad y te conduce en la vida? Y en séptimo lugar encontramos también, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como ese tronco de la vid, de la parra, si uno corta las ramas, muere, no produce nada. Uno tiene que mantenerse conectado para recibir la savia y todo lo que se necesita del tronco. Cristo dice, si no estás conectado a mí, no puedes producir nada. Hermanos, así de simple. No es bueno, nunca es la voluntad de Dios que estemos alejados de Él, ni de su obra, ni menos su cuerpo. Si la iglesia es la obra del Señor, y sí, entendemos, no hay ninguna iglesia perfecta en la tierra, amén, ninguna. No obstante, Cristo dijo, edificaré mi iglesia, y sus recursos están aquí en la iglesia local. Su bendición, su propósito, su misión aquí en la iglesia local. Para no olvidarse de también algo del consuelo de lo que dijo Cristo a los suyos cuando Él estuvo en el aposento alto. Y ustedes, alumnos del IVAC, que han estado preparando su declaración doctrinal en cuanto a escatología, los eventos finales, qué viene por delante, no se olviden lo que dijo Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, los míos. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está haciendo Cristo ahora, hermanos? Está preparando moradas, lugar para los que lo conocen, los que le siguen. ¿Para qué? Para que cuando Él vuelva a recogernos, nos lleva para estar con Él. Nosotros entendemos, esto es una referencia implícita de lo que es el arrebatamiento, de que Cristo va a volver por su iglesia, llevar su iglesia para estar con Él. Él dice, y si yo volviera, es para llevarles conmigo, para que estén conmigo. Esto no está hablando necesariamente de la segunda venida cuando Él vuelve a reinar aquí en la tierra. Voy a preparar lugar para vosotros, para que ustedes estén conmigo, ¿dónde? En la casa de mi Padre. Esto no significa que no hay reino milenial. Esto simplemente Cristo dice a su iglesia, yo voy a preparar lugar para llevarles conmigo, para que estén conmigo. Y cuando Cristo vuelve a la tierra para reinar en el reino milenial, trae la iglesia y los santos consigo. ¿Amén? Importante, hermanos. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Preparando moradas para nosotros en su hogar celestial. Para finalizar todo lo que hemos visto aquí a lo largo del Evangelio de Juan, que como les dije es un banquete,
Tiene de carne, tiene de postre, tiene muchas cosas para encontrar la gloria del Señor Jesucristo, la invitación. Si no tomas el remedio del Señor Jesucristo, estás frito. Estás frito. El que en él cree, Juan 3:18, el que en él cree, en el Señor Jesucristo, no es condenado. Es una verdad, desde el momento de creer, ya no hay condenación. Pero el que no cree, ojo, ya ha sido condenado. La importancia de estas palabras del Señor Jesucristo significa, nadie está en un lugar ni chicha ni limonada. Nadie está ahí en el cerco como ni ese lado ni este lado. ¿Qué dice? Todos somos ya condenados desde la concepción. ¿Qué significa? La única forma de evitar la condenación, de salir de la condenación, es perdón. Y la única forma es creer en el Señor Jesucristo y de ahí pasar de condenación a vida, perdón absoluto, lo que vimos en Grupo Vida. El decreto en nuestra contra, anulado. Echado a la basura, ya no existe ese documento, fue destruido eternamente debido al poder y la obra del Señor Jesucristo. Juan 3:36 sigue diciendo la misma cosa en cuanto a, hermanos, la urgencia, ¿cierto? Y la severidad. ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio y compartimos con compañeros, con seres queridos, con familiares, con amigos? ¿Por qué? Porque esto es urgente. El que no cree es condenado y cuando muere físicamente pasa por toda la eternidad a vivir las consecuencias de esa sentencia. Es urgente, hermanos, que predicamos y compartimos el Evangelio. El que cree en el Hijo tiene. No dice tendrá en algún momento. Tiene, desde el momento de creer, nació de nuevo, tiene vida eterna. Quizás no vemos toda la gloria de vida eterna aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no hemos sido glorificados. No hemos sido santificados totalmente y finalmente en cuerpo resucitado. Falta algo. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece. De nuevo insistimos en lo que dice las Escrituras. Desde el momento de nuestra existencia, concepción, bajo la condenación de Dios, hasta nacer de nuevo según el Espíritu Santo y fe en el Señor Jesucristo. Si no es por eso, seguimos condenados. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿En qué momento? En el momento de creer. Pasamos de muerte y condenación a vida y perdón, por medio de fe, debido a los méritos exclusivos del Señor Jesucristo. Su justicia, su santidad, el que siempre agrada al Padre, siempre. Cristo fue sin pecado y siempre cumplió toda la voluntad del Padre en perfecta obediencia. Hermanos, esto es la esencia del Evangelio. Esto es lo que nos toca como iglesia en cuanto a sumarnos a la misión del Señor de compartir estas buenas nuevas de esperanza. La única forma que las personas pasan de muerte a vida es por fe en nuestro Salvador, el único que vino a rescatarnos. El Evangelio de Juan. Uno podría decir, estas son las últimas palabras, aunque no son las últimas palabras del Evangelio de Juan. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se dan cuenta, queridos? La invitación del Evangelio no es simplemente meter más información en el cerebro, no es simplemente decir,
te podría dar muchos datos acerca del Señor Jesucristo. Es para que cuando leemos el Evangelio, terminemos creyendo que Cristo es el Hijo de Dios que nos da vida eterna. Por eso dijimos, leyendo para creer. Cuando leemos el Evangelio y le tomamos a Dios a su palabra, nos damos cuenta, Él nos dice la verdad acerca de nuestra condición miserable y acerca de su gloriosa oferta de vida eterna y perdón absoluto por medio de Cristo nuestro Salvador. ¿Has visto la gloria de Cristo? Llénate, deleítense en esta gloria y vimos su gloria llena de gracia y verdad.